Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Salmo 11. Del maestro de coro, de David. Yo tengo mi refugio en el Señor. ¿Cómo pueden decirme entonces, escapa a la montaña como un pájaro? Porque los malvados tienden su arco y ajustan sus flechas a la cuerda, para disparar desde la penumbra contra los rectos de corazón. Cuando ceden los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia. Que Él haga llover brasas y azufre sobre los impíos, y les toque en suerte un viento abrasador. Porque el Señor es justo y ama la justicia, y los que son rectos verán su rostro. 365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 50. De la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Es muy cierta esta afirmación. El que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso, el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza, que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y no debe ser un hombre recientemente convertido, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación que el demonio. También es necesario que goce de buena fama entre los no creyentes, para no exponerse a la maledicencia y a las redes del demonio. De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigos de ganancias deshonestas, que conserven el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se los pondrá a prueba, y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá al diaconado. Que las mujeres sean igualmente dignas, discretas para hablar de los demás, sobrias y fieles en todo. Los diáconos deberán ser hombres casados una sola vez, que gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que desempeñan bien este ministerio se hacen merecedores de honra y alcanzan una gran firmeza en la fe de Jesucristo. Aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si me atraso. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En efecto, es realmente grande el misterio que veneramos. Él se manifestó en la carne, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria. Del libro de los Números, capítulo 7. Cuando Moisés terminó de erigir la morada, la ungió y la consagró junto con todo su mobiliario, y lo mismo hizo con el altar y sus utensilios,
Y una vez que la ungió y la consagró, los jefes de Israel, los jefes de las familias patriarcales, los capitanes de las tribus, los encargados de supervisar el censo, se acercaron a presentar sus ofrendas delante del Señor, a saber, 6 carros de carga y 12 bueyes, un carro cada 2 jefes y un buey por cada uno. Al presentarlos ante la morada, el Señor dijo a Moisés: acéptales estas cosas para que sean usadas en el culto de la carpa del encuentro, y dáselas a los levitas de acuerdo con el servicio que presta cada uno. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y se los dio a los levitas. A los gersonitas les dio 2 carros y 4 bueyes, como exigían los servicios que ellos prestaban. Y a los meraritas 4 carros y 8 bueyes, como exigían los servicios que ellos prestaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los queatitas, en cambio, no les dio nada, porque ellos se ocupaban de los objetos más santos y tenían que llevar su carga al hombro. Los jefes presentaron la ofrenda de la dedicación del altar cuando éste fue ungido, y mientras iban presentando sus ofrendas ante el altar, el Señor dijo a Moisés: que cada día un jefe ofrezca por turno su ofrenda por la dedicación del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de planta que pesa 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Él presentó como ofrenda una fuente de planta que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. Al tercer día, presentó su ofrenda Eliab, hijo de Gelón, jefe de la tribu de Zabulón. Él presentó como ofrenda una fuente de planta que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. El cuarto día presentó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur.
El quinto día presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día presentó su ofrenda Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día presentó su ofrenda a Elisamá, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Elisamá, hijo de Amiud. El octavo día presentó su ofrenda Gamaliel, hijo de Padasur, jefe de la tribu de Manasés. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Padasur. El noveno día presentó su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeón, jefe de la tribu de Benjamín. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesa 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeón. El 10º día presentó su ofrenda a Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai.
El 11º día presentó su ofrenda a Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos, en siclos del santuario. Ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día presentó su ofrenda a Jirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los jefes de Israel para la dedicación del altar, el día en que fue ungido: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente pesaba 130 siclos y cada tazón 70. Toda la plata de estos objetos sumaba en total 2.400 siclos en siclos del santuario. Las 12 navetas de oro llenas de incienso, a razón de 10 siclos del santuario por naveta, sumaban en total 120 siclos. Los animales presentados para el holocausto fueron en total 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos de 1 año, con sus oblaciones correspondientes, y los presentados para el sacrificio por el pecado fueron 12 chivos. Los animales ofrecidos para los sacrificios de comunión fueron en total 24 novillos, 70 carneros, 70 chivos y 70 corderos de 1 año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar cuando fue ungido. Cuando Moisés entraba en la carpa del encuentro para conversar con el Señor, oía la voz que le hablaba desde lo alto de la tapa que estaba sobre el arca del testimonio, entre los 2 querubines. Así el Señor le hablaba a Moisés. Del libro de los Números, capítulo 8. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón: cuando enciendas las lámparas, las 7 luces deberán iluminar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Dispuso las lámparas hacia la parte delantera del candelabro, como el Señor lo había ordenado a Moisés. El candelabro era todo de oro forjado, desde la base hasta la flor, y estaba hecho conforme al modelo que el Señor había mostrado a Moisés. El Señor dijo a Moisés: separa a los descendientes de Leví de los demás israelitas y purifícalos. Para eso, deberás proceder de la siguiente manera: los rociarás con agua lustral. Ellos se pasarán la navaja por todo el cuerpo, se lavarán la ropa y así quedarán purificados. Luego tomarán un ovillo con su correspondiente oblación de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo para un sacrificio por el pecado. Entonces harás acercar a los levas hasta la carpa del encuentro, y reunirás a toda la comunidad de los israelitas. Una vez que hayas hecho acercar a los levitas hasta la presencia del Señor, los israelitas impondrán las manos sobre ellos. Luego Aarón, en nombre de todos, ofrecerá a los levitas al Señor con el gesto de presentación.
así quedarán destinados al servicio del Señor. Los levitas impondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. Uno será ofrecido al Señor como sacrificio por el pecado, y el otro como holocausto, a fin de practicar el rito de expiación en favor de los levitas. Tú deberás poner a los levitas a disposición de Aarón y de sus hijos, y los ofrecerás al Señor con el gesto de presentación. Así pondrás aparte a los levitas para que me pertenezcan. Y una vez que los hayas purificado y los hayas ofrecido con el gesto de presentación, comenzarán a prestar servicios en la carpa del encuentro. Porque ellos están dedicados a mí exclusivamente, entre todos los israelitas. Yo los tomé para mí en lugar de todos los que abren el seno materno, o sea, de todos los primogénitos. Porque todos los primogénitos de los israelitas, tanto hombres como animales, son míos. Yo me los consagré cuando exterminé a todos los primogénitos en Egipto. Ahora tomo a los levitas en lugar de los primogénitos, y se los doy a Aarón y a sus hijos, en calidad de dedicados, a fin de que presten servicios para los israelitas en la carpa del encuentro, y practiquen el rito de expiación en favor de ellos. De esta manera, los israelitas no serán castigados por acercarse al santuario. Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel hicieron con los levitas lo que el Señor había ordenado a Moisés. Los levitas se purificaron de sus pecados y lavaron su ropa. Luego Aarón los ofreció al Señor con el gesto de presentación y practicó el rito de expiación en favor de ellos, a fin de purificarlos. Después de esto, los levitas comenzaron a prestar servicios en la carpa del encuentro, a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Ellos hicieron con los levitas lo que el Señor había ordenado a Moisés. Luego el Señor dijo a Moisés: los levitas se atendrán a esto. A partir de los 25 años, integrarán el grupo de servicio activo en la carpa del encuentro, y a los 50 cesarán sus funciones y no prestarán más servicios. Ayudarán a sus hermanos en la carpa del encuentro, realizando algunas tareas, pero no prestarán servicios. Así procederás con los levitas en lo referente a sus funciones.